Bueno, hola, buenos días a todos. Es sábado. Voy a aprovechar este tiempo donde estoy online atendiendo las consultas que surgen para hacer un pequeño complemento al primer enlace de la clase de hoy, que se cortó abruptamente por los tiempos de grabación de mi teléfono, claramente. Vamos a continuar eh, conversando sobre el diseño de la investigación para después hacer un enlace específico sobre delimitación del tema y otro ya sobre las técnicas de recolección de datos. Vamos a comenzar a desarrollarlas. Eh, bueno, Estuvimos hablando en el enlace anterior sobre el diseño de una investigación cualitativa y, si mal no recuerdo, habíamos quedado en el muestreo, la selección de los casos y los espacios físicos. Hablamos de escenarios públicos, semipúblicos y privados. Continuando en esta misma dirección, ahora tendríamos que hablar resumidamente sobre el trabajo de campo. Este trabajo de campo adquiere en el contexto de una investigación exploratoria, cualitativa y asociada al contexto de descubrimiento, otra connotación. En una investigación cuantitativa, el trabajo de campo es aquella instancia donde el investigador o aquellos en los cuales delega la recolección de datos eh, proceden a recoger cierta información valiéndose de ciertos instrumentos, por ejemplo, encuestas, cuestionarios, algún tipo de escala de estimación, pero siempre técnicas estructuradas, ¿sí? El trabajo de campo tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización. Ya habíamos mencionado en el enlace anterior que en una investigación de las características que acabo de mencionar, el trabajo de campo es mucho más prolongado. Se espera que los investigadores estén en la medida de lo posible, siempre que exista una escena, dentro de la escena durante un tiempo prolongado, recogiendo datos primarios, sin terciarizar esta recolección, ¿sí? Esta es una de las características distintivas de estos abordajes. Ahora bien, cuando hablamos de trabajo de campo, en un abordaje de estas características no existe una fecha de inicio y de fin, dado que durante el transcurso de la investigación el investigador entra y sale de la escena reiteradas veces, es decir, que ingresa al escenario y se retira para hacer análisis provisorios, análisis preliminares, que pueden reorientar la búsqueda en un segundo, en un tercer ingreso a la escena. Entonces, vamos a rescatar algunos conceptos sobre el escenario, el campo, la unidad de estudio, las unidades de análisis. Son una serie de conceptos que tenemos que pulir en cierta medida o resignificar, ¿sí? Habíamos comentado que no vamos a hablar en sentido estricto de unidades de análisis, sino más bien de informantes. ¿Por qué? Porque vamos a diversificar el concepto de unidad de análisis. En un abordaje cuantitativo, las unidades de análisis debían reunir ciertas características, ser estudiantes de la Universidad de Lomas de Zamora, de la Facultad de Ciencias Sociales, que tengan no menos de tantas materias aprobadas, que tengan pelo rubio, así,
dábamos una definición sumamente estricta de nuestras unidades de análisis o cuál era nuestra población de estudio, a los efectos de, a posteriori, saber a ciencia cierta, ¿sí? A quién atribuirle los resultados de esa investigación cuantitativa. Pero en estas investigaciones que llevamos adelante en metodología 2, con las características que mencioné sobradamente, nos queda muy acotado el concepto de unidad de análisis y es por eso que preferimos hablar de unidades de información que tiene una connotación más flexible. ¿Por qué? Porque son tan informantes de una X problemática, el actor propiamente dicho, como aquellos que hacen a su entorno. Pensemos en algo que transcurra, para hacerlo bien doméstico, en nuestra facultad, ¿sí? Es tan informante el alumno, ¿sí? Es tan informante el alumno como el personal docente, el personal no docente, el personal, las personas que están en la cafetería, en el centro de copiado. Si estamos tratando de describir la cotidianeidad de nuestra facultad, ¿sí? Son tan informantes de esto, todos estos personajes. No nos vamos a limitar a la visión solo del docente o solo del alumno o solo de las autoridades, ¿sí? En un abordaje cualitativo donde yo pretendo reconstruir o describir, por ejemplo, la cotidianeidad, un día de lomas sociales. Las agrupaciones también son informantes, ¿o no? Bueno, vemos cómo estamos ampliando la mirada en un contexto exploratorio. Todas estas visiones son válidas a la hora de construir conocimiento. Entonces, así como hablamos del trabajo de campo con sus informantes, vamos a introducir un nuevo concepto que es el concepto de unidad de estudio. La unidad de estudio se refiere al espacio físico donde transcurre, ¿sí? Transcurre una X problemática que estamos abordando. Repitiéndonos nuevamente al ejemplo que acabo de mencionar, la unidad de estudio sería la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Lomas de Zamora. La unidad de estudio, este escenario, es un ámbito físico, ¿sí? Que tiene ciertos límites. ¿Exacto? Entonces, para cada investigación habrá que establecer, como siempre lo hacemos metodológicamente, a quiénes nos referimos como informantes, cuál es el escenario, y en este caso de la unidad de estudio vamos a ver que en algunas oportunidades el espacio físico existe y en otros casos este espacio físico es irrelevante, ¿sí? O sea, no aporta nada. Con lo cual también tendríamos que introducir el concepto de campo, apartándonos de la clásica idea del diseño y realización del trabajo de campo. Vamos a hablar del campo propiamente dicho de la mano de Rosanna Gruber, ¿sí? Rosanna Gruber nos amplía en estos abordajes este concepto para decirnos que en estas investigaciones no vamos a limitar la noción de campo únicamente al espacio físico donde transcurre un fenómeno, sino que el campo va a estar compuesto por, en primer lugar, claramente el espacio físico, siempre y cuando exista. Ahora vamos a hacer alguna aclaración con algún ejemplo al respecto. El espacio físico, pero también incluye dentro de el campo a los actores, ¿sí? El campo está compuesto por el escenario o espacio físico, los actores, sus acciones, su pasado, su proyecto
etcétera. Con lo cual, la noción de campo es una noción holística, multidimensional, que requiere justamente de nuestra atención a todas estas cuestiones que conforman la diversidad de aquella escena que estamos construyendo y en la cual deseamos ingresar. Les decía que a veces no existen escenarios y la posibilidad de que podamos o no ingresar a un espacio físico depende del tema, ¿sí? No siempre el espacio físico carga de sentido o aporta algo a nuestra investigación. Tenemos algún equipo que está trabajando sobre, por ejemplo, el personal de salud en pandemia, ¿sí? Bueno, si este grupo decide en su diseño optar por tomar una escena, por ejemplo, o un escenario, tomar como escenario, como unidad de estudio a un hospital, ¿sí? Vaya, sí, que hay un escenario propiamente dicho ahí, ¿sí? Por ejemplo, la guardia del hospital, terapia intensiva del hospital, el hospital en su conjunto, depende cómo vayan a diseñar la investigación, pero el fenómeno que ellos quieren abordar estaría transcurriendo en un espacio concreto, ¿sí? Después tenemos otro grupo que está trabajando con los influencers, ¿sí? Y bueno, acá tengo un problema. No sé si lo que interesa es la perspectiva del influencer, la cotidianidad del influencer. Quizás el espacio físico es irrelevante o difuso, ¿sí? A ver, otro de los temas que estaban o que figuraban en la lista de posibilidades para nuestra investigación era pandemia sin fútbol. Bueno, aquí lo que interesa en realidad es el relato del hincha de fútbol. No existe un espacio físico donde transcurra el fenómeno. Sí, estoy tomando como centro al hincha de fútbol en abstinencia de fútbol, ¿sí? Los hinchas fanáticos de fútbol en pandemia están viendo fútbol japonés, árabe, alemán. Por suerte tenemos partidos en Europa, pero bueno, han visto partidos viejos con tal de continuar viendo partidos de fútbol. Ha sido un fenómeno simpático. Pero el escenario ¿cobra significado en este tema? No. ¿Y a dónde quiero ir finalmente con esto? Quiero ir a que en algunos proyectos de los que ustedes van a elaborar, el escenario va a ser sumamente importante y en otros no, ¿sí? Y en ambos casos va a ser correcto, ¿de acuerdo? Existen, por supuesto, algunos lineamientos en torno a el diseño. Este trabajo de campo debe proceder a ser diseñado en cuanto a las modalidades de abordaje, cómo se va a entrar, cómo se va a negociar el acceso, qué herramientas se van a utilizar, si se va a informar o no a aquellos que participan de un fenómeno de lo que estamos haciendo, ¿sí? Y es por eso que tendríamos que comenzar a hablar no solo del campo, sino del diseño del trabajo de campo. Este diseño va a requerir de una serie de herramientas, no solo del mapeo de la unidad de estudio, si es que existiera, y insisto, un diseño en relación a las etapas que van a incluir nuestra presencia en la escena.
Más allá de las técnicas que vamos a desarrollar en algún enlace cada una y que vamos a tener que seleccionar para nuestro abordaje propiamente dicho, existen algunas estrategias para evaluar la confianza en la información que recogemos durante el trabajo de campo a modo de chequeo sobre la profundidad de esta información. Tenemos algunas estrategias adicionales para evaluar cómo ha resultado nuestro trabajo de campo o cómo podemos obtener más información sobre aquello que nos hemos propuesto, de la mano de los índices de adecuación subjetiva y de la mano de la planificación de obtención de información a través de los casos de contigüidad social y contigüidad territorial. En el primer caso, los índices de adecuación subjetiva son una serie de, o representan una serie de hipótesis planteadas por un autor llamado Severin Bruin, quien dice o nos aconseja que previo a retirarnos del trabajo de campo, nosotros debemos hacer una suerte de arqueo para preguntarnos hasta qué punto hemos logrado la cercanía, la profundidad, etcétera, en la obtención de la información. Es así como plantea los índices de adecuación subjetiva que concretamente se reflejan a través de una serie de hipótesis tomando una serie de variables concretas que son el tiempo, el lugar, las circunstancias, el lenguaje, la intimidad y el consenso. Se trata de hipótesis directamente proporcionales, donde él dice que, por ejemplo, cuanto mayor es el tiempo que el investigador transcurre dentro del escenario, mayor es la probabilidad de haber obtenido la información que perseguía. A mayor. A esto me refiero con hipótesis directamente proporcionales. Otra de las hipótesis, no las vamos a mencionar todas porque son exactamente iguales, plantearía que cuanto mayor es el número de circunstancias locales que el investigador ha compartido con esa comunidad en la cual ha ingresado, mayor va a ser la riqueza de la información obtenida. Es decir, que los índices de adecuación subjetiva resultarían una suerte de reflexión por parte del investigador previo a la retirada del trabajo de campo, porque dijimos que el investigador puede entrar, salir, pero en algún momento sale definitivamente para realizar el análisis de datos propiamente dicho, no estos análisis preliminares, ¿de acuerdo? En cuanto a los casos de contigüidad social y territorial, van a ser en algunos casos útiles, viables, realizables y en otros no, ¿sí? O sea, no son una exigencia. Se recurre a la contigüidad social y territorial toda vez que esto aporte algo y toda vez que sea posible, ¿sí? Cuando hablamos de contigüidad social, nos referimos al acompañamiento de las unidades de análisis, ¿sí?, que han sido definidas como tales en virtud de los objetivos de la investigación. Las personas se convierten en mis unidades de análisis o en mis informantes en virtud de estar alcanzados por el tema que estoy teniendo bajo estudio, ¿sí? Entonces, estas personas para mi investigación cumplen un rol, o mejor dicho, están cumpliendo un X rol en su vida que los convierte en objeto de mi interés, ¿sí?
La contigüidad social implica el acompañamiento de esas unidades de análisis, pero en el desempeño de otro rol, diferente a aquel que desempeña para mi investigación. Entonces, vámonos nuevamente a los hinchas de fútbol, pero hinchas de fútbol post pandemia, el hincha de fútbol en acción, ¿sí? Una persona puede ser objeto de estudio para mí en virtud de este rol de hincha de fútbol, fanático de River, como la profesora. Fantástico. Familia toda gallina. Entonces, la persona me interesa en tanto y en cuanto es hincha de un X club, ¿sí? Ahora bien, la contigüidad social implica acompañar a los hinchas de fútbol, pero en otros roles diferentes de aquellos que los convirtieron en mi unidad de análisis. Por ejemplo, el hincha de fútbol, pero como trabajador, como miembro de una familia, como miembro de una comunidad religiosa, ¿sí? Y es una estrategia que me permite trazar contigüidad o rupturas en el desempeño de roles, ¿sí? Les voy a contar un caso personal, no sé si hago bien o si es secreto de confesión. Yo hace muchos años conocía a un sacerdote que trabajaba en el hospital donde yo trabajo, que era un sacerdote que daba la extrema unción, acompañaba a las familias, confesaba, daba misa. Fantástico, el cura era el objeto de estudio representaba una unidad de análisis en tanto sacerdote, ¿sí? Pero ¿qué sucede? El sacerdote era fanático de un club de fútbol y bueno, hemos accedido a afirmaciones donde este sacerdote, si no era de la barra brava, más o menos, ¿sí? Porque a la hora de ir a la cancha X, ¿sí? Se olvidaba o se lograba desprender de ese rol y tenía un comportamiento totalmente diferente al de aquel que ejercía como sacerdote, ¿sí? Entonces, la contigüidad social es viable toda vez que la persona pueda ser acompañada en otro rol. Existen casos donde esto no es posible, ¿sí? Por ejemplo, vamos a la base Marambio, en la Antártida. Las personas que están asignadas durante algunos meses, creo que son 6 a la base Marambio, ¿pueden desempeñar otro rol? Es difícil, porque en todas las horas del día, por más que sea un momento de cena, de reunión, de camaradería, están siempre como asignados a la Antártida, ¿sí? No sé, un preso, una persona presa, una persona una persona en ejecución de pena, está en la cárcel, siempre es un preso, ¿sí? Perdonen la falta de pulido de la terminología, pero por más que sea el horario de visita, el horario de almuerzo, el momento en el que está haciendo alguna materia de la facultad en alguna unidad penitenciaria, siempre es preso, no se puede desprender de ese rol. Entonces la contigüidad social no califica, ¿sí? Y la contigüidad territorial siempre se establece en relación a aquello que yo establecí como espacio físico. La contigüidad territorial implica la búsqueda de mayor información en la zona lindante a aquello que yo establecí como unidad de estudio, ¿sí? Es investigar sobre el adentro en el afuera que limita a ese escenario, ¿sí? Entonces, en algunas oportunidades esto es posible y en otras no. ¿Por qué? Porque no necesariamente aquello que estamos investigando
transita en un espacio físico. Si esto no es posible, la contigüidad territorial no califica, no se lleva adelante y no es incorrecto, simplemente no aporta nada o no existe. Volvamos a la base Marambio. ¿Existe una afuera, un alrededor de la base Marambio? Claramente no, no hay una afuera. Ahora bien, si volvamos a la cárcel, volvamos al servicio penitenciario, si mi investigación fuera sobre X cuestión de la cotidianeidad en la cárcel de Devoto, ¿la cárcel de Devoto tiene algo alrededor? Totalmente, tiene un barrio con bar, con vecinos. Los vecinos de la cárcel de Devoto pueden darme información sobre la cárcel totalmente. Si no, bueno, yo los invito a pasar esta experiencia de estar en la zona de la cárcel de Devoto. No así en todas las cárceles que están fuera de áreas urbanas no serían objeto de contigüidad territorial. Entonces, vamos a las canchas de fútbol, vamos a ver qué es la unidad de estudio. Todo depende, fíjense, en cuál es mi punto de anclaje, dónde me sitúo para establecer el escenario, y de eso dependerán los límites, ¿sí? Supongamos que, bueno, un ejemplo penoso, que supongamos que la unidad de estudio es la cancha del Club Boca Juniors. La cancha, por X motivo, estoy tirando un ejemplo en el vacío. Ahora, el contexto que rodea a el estadio Ceneice, ¿sí? Un domingo sin pandemia. Ese contexto, ese área territorial que limita con la cárcel, con el estadio de la Boca, las personas que habitan ahí pueden brindar información sobre la unidad de estudio? Totalmente. En este caso, aunque sea un ejemplo en el vacío, la contigüidad territorial es válida como una vía de acceso a información adicional sobre lo que estoy investigando. Bueno, vamos a llegar hasta acá y en un próximo enlace teórico vamos a comenzar con las técnicas de recolección de datos y seguramente vamos a tener un enlace únicamente para cuestiones sobre el trabajo práctico. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos en un próximo video. Los saludo.